Buenos días a todas, buenos días a todos. En primer lugar, os quería llamar la atención sobre lo contentos que podemos estar porque podemos juntarnos un grupo incluso tan numeroso de personas como estamos aquí, aunque parezcáis que somos pocos. Hace poco estuve en el Teatro Rosalía, que tiene 700 entradas, viendo la obra del Centro Dramático Nacional, y había 30 personas, una obra que está de gira nacional, y es una lástima que ese espectáculo se programe y solamente lo pueden disfrutar 30 personas. Quiero decir que en la época en la que estamos tenemos que adaptarnos a las dificultades y sobre todo tenemos que superarlas. Yo trabajo en una unidad de cuidados paliativos hospitalaria. Las unidades de cuidados paliativos hace algo así como 25 años, nosotros llevamos 24, que se crearon en el Sistema Nacional de la Salud. Son unidades de atención hospitalaria para pacientes que tienen enfermedades avanzadas y con prácticamente muy escasas posibilidades de curación. El hecho de que la fotografía contra la que yo empecé hace casi, más de 30 años, del paciente intubado, lleno de sueros, lleno de aparatos y rodeado de todo tipo de monitores, a lo largo de todos estos años en la medicina ha cambiado poco. Sigo viendo a los pacientes rodeados de monitores, rodeados de sueros y rodeados de controles. Ese ha sido quizá uno de los aspectos que me ha podido llevar a trabajar muy duro en la adecuación de cuidados y en la pertinencia del diagnóstico o de utilización de técnicas terapéuticas en la medicina actual. Cada vez somos más curativos, cada vez la medicina es más agresiva y más eficiente. La población ha envejecido, pero duramos todos mucho más, con lo cual tenemos una última fase de vida muy larga, mucho más larga que hace 25 años. Y esto es lo que me ha sorprendido en el paso de mi profesión. Empecé viendo una fotografía y seguramente me voy a marchar viendo prácticamente la misma fotografía, después de realizar el trabajo que han hecho dentro del sistema de cuidados, las unidades de cuidados paliativos. Los paliativos no solamente son a nivel hospitalario, sino que los hacen los médicos de cabecera. Se hace atención a domicilio, que es donde parece que la población, las personas, quieren pasar sus últimos días, en el domicilio. Pero claro, con el nivel de cuidados y con las técnicas y con los apoyos que precisan las familias para poder hacerlo. Una de las cuestiones que más siempre me llamó la atención dentro del hospital es la rigidez, el corsé hospitalario, ¿no? Que incluso hospitalario, el propio nombre es hasta confuso, que parece que somos muy hospitalarios de recibir, somos hospitalarios, pero no lo somos. La estancia hospitalaria es una temporada de muy difícil convivencia, lo digo, para los pacientes, en donde el tiempo es larguísimo, donde no pasa el tiempo. Un fin de semana, 3 días ingresado en un hospital, es una enormidad de tiempo. Y esto lo observó hace ya más de 20 años de la publicación un psicólogo que nosotros seguimos mucho, que es Vallès, que trabajó en el Sistema Catalán de Salud para los cuidados paliativos. Y hizo un estudio muy serio sobre el paso del tiempo en las personas con enfermedad avanzada. Y es una de las grandes dificultades que encontraban las personas, es el paso del tiempo, les resulta durísimo. ¿Cómo podemos llenar ese tiempo libre, que por decirlo de alguna manera, de los pacientes que están ingresados en el hospital? Por supuesto, en ausencia de sus familiares, con las visitas y los cuidados hospitalarios, que están muy organizados y están perfectamente planificados, pero donde el paciente se queda solo
durante gran parte del día. Si a esto le sumamos lo que nos está sucediendo, que es por donde empezaba, tuvimos que sacar a todo el personal asistencial de voluntariado, de organizaciones no gubernamentales y de asociaciones que dedican su tiempo al cuidado de los pacientes o al acompañamiento de los pacientes, pues entonces, evidentemente, ahora mismo es muy difícil y es la estancia hospitalaria se convierte realmente en un trauma, que es lo que está sucediendo, al margen de si fallece o no fallecen los pacientes. ¿Qué hemos intentado hacer en paliativos? Por supuesto, atender muy bien los enfermos, atenderlos de manera excelente, hacerlos con toda la humanización que podamos hacer. Y después de 24 años, porque llevamos 24 años nosotros, a finales del verano pasado, hicimos un plan de rehumanización. Nosotros le llamamos rehumanización, porque ya os digo que consideramos que hemos sido siempre muy sensibles, como me estabais oyendo, al tema de la falta de humanización precisamente en el hospital. Entonces, nos incorporamos a la rehumanización, a la nueva rehumanización de la unidad de cuidados paliativos, porque ya sabíamos que nosotros éramos muy sensibles y éramos muy conscientes de esta necesidad. Trabajamos en varias áreas, mejoramos la participación del voluntariado con incorporación de nuevos equipos, como es la Asociación de la Lucha contra el Cáncer. Mejoramos la presencia en las habitaciones. Hicimos una reorganización de un jardín terapéutico, le llamamos así, en un inicio de lo que va a ser un jardín terapéutico dentro de la planta. Y después pensábamos, tuvimos varias opciones, el tema de la arteterapia a través del conocimiento que teníamos del trabajo de Rebeca, que ya lo estaba haciendo en la unidad de oncología. Entonces Rebeca empezó a trabajar con nosotros hace unos meses, concretamente fue después del verano pasado, y no sabíamos muy bien en qué consistía el trabajo que iba a hacer, excepto por alguna conferencia y por lo que habíamos visto en la unidad de oncología. Entonces, llegamos a un acuerdo para ver qué objetivos queríamos cumplir y el objetivo parece que coincidía a través del arte y de la exploración de las emociones, hacer que el tiempo y la mejora del estado de ánimo de los pacientes pues fuese una evidencia y pudiésemos tener evidencias de que eso podía ser así. Bueno, nosotros empezamos, Rebeca nos hizo una propuesta por escrito, llegamos al acuerdo, se firmaron los acuerdos y empezamos a ver los pacientes. Es decir, Rebeca va directa a las habitaciones de los enfermos y entra en las habitaciones de los enfermos una vez que el personal sanitario descubre o le parece que el paciente se puede beneficiar. O sea, no actúa a ciegas a todos los enfermos que están hospitalizados, sino que son enfermos que son susceptibles de mejora y que pueden entender la propuesta de Rebeca. Entonces, ella estuvo trabajando con la ayuda, con la supervisión del personal sanitario, médicos, enfermeras, que le asignábamos los pacientes y ella hacía su trabajo. Y bueno, tuvimos un pequeño problema, efectivamente, y es que al cabo de 6 meses nos sorprendió lo que a todos nos ha sorprendido, que ha sido el tema de la pandemia. Y tuvimos que suspender todas las actividades, tanto del voluntariado como todas las actividades de asociaciones de ayuda, y también tuvimos que suspender por seguridad el trabajo de Rebeca. Pero el trabajo de Rebeca, el de los 6 meses, es el que os queríamos presentar hoy aquí, y es para finalizar mi intervención. Ella hizo, durante esos 6 meses, atendió a 41 enfermos, aproximadamente, me corriges,
hizo con 90 sesiones y nos presentaba un poco los resultados y de la labor que estaba haciendo. Y nosotros nos quedamos realmente pues, muy contentos con lo que estaba haciendo, y nos parece que es una actividad que ni siquiera la quiero llamar complementaria. Desde luego no es alternativa. Es una actividad necesaria dentro de las plantas de hospitalización. Ya sé que en la UCI es muy difícil, pero también se podría hacer. La UCI tiene planes de rehumanización muy concretos también. Las plantas de hospitalización los hacen, y desde luego nosotros estamos en que la arteterapia y más iniciativas, desde luego, tienen cabida dentro de paliativos. Y es lo que va a presentar Rebeca. Nosotros hemos podido ver que los pacientes están más contentos, nos cuentan que la actividad es una actividad gratificante y satisfactoria, les mejora el estado de ánimo, y esto es lo que nosotros estamos buscando: prescindir de farmacología, prescindir de tecnología y utilizar la tecnología manual, la artesanía, que eso es en lo que yo sigo creyendo desde que empecé en la medicina. No tengo nada más que decir, porque los resultados y cómo lo hace Rebeca lo va a explicar ella. Yo solo quiero agradecer, felicitar a la organización, a las organizadoras, esta jornada, las jornadas que habéis hecho, que yo no he tenido la suerte de asistir, pero estoy muy encantado de poder asistir. Os agradezco mucho la invitación, y sobre todo porque no la recibo a nivel particular, sino que la recibo como representante del personal sanitario de la UCP, que es un personal que, como podréis comprender, sufre una sobrecarga y una quemazón profesional por su necesaria dedicación a mayores. Muchas gracias por la invitación. Os deseo una feliz jornada y os dejo con Rebeca para que os explique cuál es la tecnología artesanal que ella aplica con nuestros enfermos. Muchas gracias a todas. Bueno, pues yo, antes de hablar un poco de lo que hacemos a pie de cama en la unidad de paliativos, sí quería dar las gracias al doctor San Martín por haber apostado por mi proyecto, haber creído en mí, a él y a todos los miembros del equipo sanitario, a todos los doctores, enfermeras, supervisoras, psicóloga, que han apoyado cada día mi trabajo y me lo han hecho muy fácil, y ha sido un verdadero placer y un honor para mí poder trabajar en esa planta. Y a los pacientes que han aceptado que yo trabaje con ellos, y a sus familiares. Sobre todo también quería dar las gracias a Diversos, a Carlota, por poder haber facilitado que este proyecto llegase a través de la asociación al hospital, y sobre todo a la refinería de La Coruña, a Repsol, que son los que, gracias a ellos, pues económicamente hemos podido llevar este proyecto a cabo, y bueno, he podido cobrar por mi trabajo, porque eso también hay que agradecerlo. Entonces, gracias. Y bueno, nada más. Como explicaba el doctor, yo trabajo supervisada por el equipo de la unidad. Cuando llego, son los doctores los que eligen a los pacientes que estiman que mi actividad les puede ayudar y beneficiar, y en continua supervisión con ellos. A veces son las enfermeras más veteranas y la propia supervisora las que también comentan a los doctores que este o el otro paciente les puede venir bien la actividad, ¿no? ¿Qué es Arte y Emociones? Bueno, Arte y Emociones está basado en metodología arteterapéutica. También en mi trabajo he influido mucho todas las lecturas que he hecho sobre el trabajo del psiquiatra Shoma Morita, que ha hablado siempre sobre combinar el sentimiento de recogimiento, silencio y trabajo artístico para la mejoría del estado emocional del paciente. Cuando hablamos de metodología arteterapéutica, o de que estamos
trabajando con las emociones, no es tanto trabajar con las emociones, sino acoger lo que viene en la sesión y sostenerlo. Siempre hay que dejar claro que el especialista en artes terapéuticas o el arteterapeuta no es un psicólogo ni un psiquiatra, no somos profesionales de la psique. Y esto sí que hay que dejarlo siempre muy claro, porque hay que respetar los campos de trabajo de los profesionales. No somos equipo sanitario. Nosotros no podemos ni aconsejar, ni dirigir, ni dar una devolución siquiera al paciente. Estamos para proponer, para acompañar y para sostener. Más allá de eso, como dicen en los juegos de rol, ojo Balrog. Y eso siempre hay que dejarlo muy claro, porque tenemos que saber dónde está nuestro lugar, qué es lo que es nuestro trabajo y qué no es nuestro trabajo, ¿vale? Somos una actividad que produce bienestar, sí, pero no somos profesionales de la psique. Entonces, dejando esto claro y que tenemos que siempre trabajar con la supervisión del equipo sanitario, pues, ¿qué es lo que hacemos en una sesión? ¿Qué es en las artes terapéuticas, en la rama hospitalaria? Intentamos generar un tiempo y un espacio para que la persona pueda crear algo propio. ¿Qué es crear algo propio? Crear algo propio no solamente es dibujar o pintar o escribir. Cada uno tenemos una manera de hacer. Y entonces hay que respetar la manera de hacer de cada persona. Y cuando estamos sufriendo, tenemos derecho a que se respete nuestra manera de hacer y nuestra manera de expresarnos. Ocurre muchas veces que en las sesiones no se hace nada. Eso de no hacer nada, es que a veces no hacer nada es hacer mucho también. Porque en ocasiones, cuando el paciente está privado de su libertad, porque está obligado a estar allí en esa cama, postrado, enfermo, malito, está aislado de su vida social, le ponen sus tratamientos, le pinchan, le hacen, casi no puede decir que no a nada. Entonces, a veces el especialista en artes terapéuticas es al único al que el paciente le puede decir no, no me apetece. Y ese no es un hacer también. Y a veces en ese no simplemente es, y vale, no te apetece, ¿qué es lo que te apetece? Pues estar tranquilo. ¿Quieres que te acompañe en este estar tranquilo? ¿Quieres que me quede contigo? Y la mayoría de las veces el paciente dice que sí, porque ya ha establecido una confianza contigo en sesiones anteriores. Y a partir de ahí, a veces compartimos el silencio, y eso también es un hacer. O sea, no siempre es que hay una producción artística que ver o que mostrar, a la que agarrarse. Eso no es importante. El producto final, digamos, eso no es importante. Es importante el proceso, ¿no? En el acompañamiento. Y casi en la mayoría de los casos se da que al cabo de un rato, pues el paciente empieza a hablar y empieza, después de ese silencio de recogimiento, el paciente empieza a hablar. Y ahí es cuando el paciente empieza a crear a su manera, a través de la palabra. Y entonces, pues nosotros lo que hacemos es, ¿te apetece que escriba esto que me cuentas? Y lo escribimos y ya estamos creando un relato. O sea, que hay muchas maneras. No creáis que esto es que todos los pacientes dibujan o pintan, es algo que va más allá de eso, ¿no? Pero sobre todo cuando vas con una escucha activa y con estar a disposición de la otra persona, para que la otra persona te use o no te use, simplemente, y ver qué sucede en la sesión. Pues muchas veces tú vas con una propuesta de poner unos sonidos de la naturaleza para que el paciente se relaje y hacerlo imaginar un bosque, unos animales, y sí, entra y el paciente quiere eso. Y lo hace y crea pues, su propio animalario imaginado. Y a través de esos animales, el paciente muchas veces, bueno, el paciente, la persona, porque yo no trabajo con pacientes, trabajo con personas, la persona es capaz de, a través de una tercera vía, hablar de lo que le pasa a sí mismo a través de la representación de esos animales, ¿no? Pero en muchas otras ocasiones el paciente tiene claro lo que quiere hacer. Quiere hablar, quiere contar, quiere que tú escribas su historia, ¿no? Animales hechos con barro blanco de fácil secado, que no les mancha las manos. Entonces, hay varias... Este es un proceso de trabajo que es muy agradecido para el paciente cuando le apetece hacerlo, porque en la actividad de moldear, aunque haya muy poca movilidad, ese moldeado, ese trabajar con las yemas de los dedos, con unas texturas, pues relaja al paciente, hace que
produzca ciertas sustancias químicas en el organismo. Hay estudios realizados con respecto a las artes terapéuticas, publicados en revista Oncology, etcétera, ya estudios científicos, sobre cómo esta actividad, la actividad de artes terapéuticas, pues hace que la persona produzca ciertas químicas del bienestar, ¿no? Se mide, por ejemplo, se toman muestras de saliva, el VCR, etcétera, y se ve el antes y el después de la sesión, ¿no? El modelar, el tocar un barro blanco que está a una temperatura diferente de su piel, le da unas sensaciones al paciente que son externas al hospital, ¿no? Que son externas a su hospitalización. Igual que los colores, los olores, todos recordamos ese olor de las ceras Manley. Bueno, pues yo he trabajado en el hospital con pacientes que casi no se podían mover, pero ellos te señalan qué color quieren, ¿no? Y eres tú el que realiza lo que ellos te mandan muchas veces, pero escogen, y entonces cuando les acercas las Manley, huelen muy profundamente y te hacen así para que se lo acerques, y entonces cierran los ojos y huelen la Manley simplemente, ¿no? ¿Y qué recordará ese paciente? ¿A dónde le llevará? No lo sabemos, pero es una experiencia diferente ya a su proceso de hospitalización, igual que el olor de los lápices alpino, ¿no? que nos lleva a todos de alguna manera al parvulario, a la EGB, ¿no? Pues hay mucho de sensorial en el trabajo. Otros pacientes que representan estos animales, ¿no? Llegan a poder verbalizar cómo se sienten. ¿Qué pasa con lo que me he encontrado yo a lo largo de estos años? Tanto los pacientes con los que he trabajado en la planta de oncología, también desarrollo un proyecto en oncohematología con la asociación Asotrame, con la Asociación de Trasplantados de Médula de Galicia. Son pacientes diferentes, quiero decir, a paliativos, ¿no? Todos ellos trabajan con la incertidumbre de una enfermedad grave que les azota, que no saben a dónde va a llevarles. Cuando trabajamos con paliativos, salvo algunos casos de negación rotunda, en la mayoría de casos estas personas saben dónde están y saben ya en qué fase de su vida están. Entonces la mayoría están en una fase de aceptación y lo que hacen es utilizar la sesión para lo que ellos estimen que necesitan, ¿no? Muchos la utilizan para desahogarse. Primero trabajan, representan y a través de esa representación se desahogan. Otros muchos pues representan su enfado, están enfadados porque se tienen que morir, no quieren morirse, ¿no? Y luego nos encontramos el factor común en todos, que es todas estas emociones que en esta sociedad judeocristiana en la que vivimos son políticamente incorrectas, como la vergüenza, la ira, el odio muchas veces, bueno, todas estas emociones que no sabemos en qué lugar, ni en qué momento, ni con quién poder nombrar, las personas en general las guardan aquí dentro, ¿no? No quieren ofender a los doctores porque están sufriendo y a lo mejor se quieren morir ya, pero no lo quieren decir porque los familiares no quieren oír hablar de la muerte, no, muchas cosas, ¿no? Que a veces utilizan la sesión, empiezan hablando del animal y acaban hablando de ellos mismos, sobre estas emociones, ¿no? Entonces se genera un espacio en el que poder nombrar pues emociones y pensamientos de dureza que a lo mejor no encuentran un lugar de confianza en el que poder nombrarlo. En muchos casos la utilizan para hacer despedidas, por ejemplo, que es muy bonito, de sus animales domésticos, que no los tienen allí, los echan muchísimo de menos, a sus gatos, a sus perros. Pues hay pacientes que se pasan las 7 u 8 sesiones representando a su perro, a su gato, te cantan una canción que le cantaban a su gato y quieren que la escribas, bueno, incluso de sus plantas, de personas que aman las plantas, que tienen su casa llena de plantas y quieren que representes sus plantas, que a lo mejor ya no se pueden mover y te dicen este color, esto, quiero que me la hagas así, porque es una planta que me trajeron de no sé dónde, un tronco de Brasil. Bueno, pues cada persona va utilizando la sesión para lo que realmente es importante para ese final, ¿no? Estos son, por ejemplo, relatos. Muchos pacientes trabajan desde el relato. Hay muchos pacientes de cierta edad que vienen del medio rural, que no han tenido asistencia, muchas veces ni alfabetización, asistencia al colegio, que cuando ven todos los materiales, los lápices, los colores,
es un rechazo absoluto, es como si vieran al demonio, o sea, porque les ponen una situación de no saber. Entonces, muchos de estos pacientes recurren a la palabra hablada. Eu eso non, pero podemos botar un conto. Esto pasa muchas veces. Y entonces te empiezan hablando de que se fueron de migrantes a Suiza y tú estás allí, con el archivero ahí escribiendo su relato, ¿no? Y cuando ellos ven, y entonces luego lo compartes, se lo lees. Esto es lo que has compartido conmigo. ¿Quieres que lo lea? ¿Lo compartimos? Sí. Y se emocionan cuando lo escuchan y luego lo guardan y lo guardan allí como un tesoro y es como de alguna manera revisan su biografía al final de su vida, pero de otra manera. Entonces, al final de lo que se trata todo esto es de transformar, estar en continua transformación y crear. Y crear se puede crear nombrando palabras, se puede crear desde el silencio, desde muchos puntos, tantos como personas hay y maneras de entender la vida. Aquí vemos muchas veces esos enfados que el paciente, cosas que ha nombrado, que ha hablado, está enfadado, tiene ira y quiere romperlo y algunos se dicen, es que si tuviera un mechero lo quemaba, ¿no? Y entonces a veces al final de la sesión te dicen, es que mira, todo eso que tenía aquí ahora está entre esos papeles, muchas veces. Entonces hay una acción de transformación a través del trabajo artístico, ¿no? Lo que veis abajo, no sé si se ve bien la segunda hilera, esa segunda hilera, esos son representaciones de comidas. Entonces eso se da mucho, las representaciones de las comidas quieren, entonces te dicen recetas, quieren que las apuntes, ellos representan pues esa empanada, esa tortilla, ese caldo gallego del amor, le llamaba una paciente mayor. Y entonces Ilusión tenía la pena de que no pudo hacer el último caldo para toda su familia, todos sus nietos en el pote, porque ella tenía un pote con la lareira, ¿no? Bueno, pues representamos esa lareira, ese pote, ella fue dictando, escribimos cómo ella hacía la receta, todos los nombres de sus hijos, ella escogió cada color que quería cada hijo, cada nieto, y le llamó el caldo del amor de, bueno, y el nombre de la paciente, ¿no? Y cuando llegaron sus hijos vieron esa obra allí, y al final, entre los beneficios que mostraba en la diapositiva el doctor, es que lo que dan las acciones artísticas es que el paciente luego puede hablar de conversaciones ajenas a la enfermedad. Ya el centro no es la enfermedad, ni siquiera tampoco que se va a ir. Hay otros temas de los que hablar alrededor de las creaciones artísticas que los familiares encuentran al llegar a la habitación. Y eso también hace que se genere también otro ambiente en la visita del paciente. No solamente hablar de cómo estás hoy, qué te han hecho, qué te han pinchado, qué te han, etc. Y por último, aquí veis abajo, esos son huertas, son representaciones de huertas, de jardines, porque muchos echan de menos su vida social. Cuando hablamos de estar en riesgo de exclusión social, a veces nos olvidamos de todas las personas que están hospitalizadas, ¿no? El paciente paliativo es un paciente en exclusión social prácticamente total. No puede hacer nada de lo que hacía antes, está excluido, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos reviven esas actividades que eran parte de su socialización y de su ocio, y representan, ¿no? Y te representan sus huertas que tenían en Sada, o su campo allí en Lugo, y pues divídeme el campo en tanto, aquí vamos a poner millo, aquí vamos a poner, y tú ahí estás así. Pues es su manera de crear, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a hablar de otras cosas, porque esto abre un pie para hablar de otras cosas. Y luego se han dado casos en los pacientes que hemos trabajado que por situaciones especiales, emocionales o neuronales o de los tratamientos, que el paciente no podía hablar con facilidad o no tenía coordinación de palabras para expresar realmente cómo se sentía o cómo hablaba, sí que han representado a través de los dibujos o con garabatos, ¿no? Cómo se sentían. La representación artística tiene una capacidad que es mucho más amplia que la palabra. Cuando el dolor que nos sucede y el sufrimiento es tan grande, a veces las palabras no llegan. Pero la expresión artística tiene muchísima amplitud y en una sola imagen podemos transmitir muchísimos
mensajes, ¿no? Y esta en concreto, esta de la izquierda, era una paciente que estaba muy malita, que por la medicación y su propia enfermedad no coordinaba casi en hablar, pero uno de los doctores me pidió si podía trabajar con ella porque él creía que a lo mejor le podía ayudar, ¿no? Trabajamos con unos audios de sonidos del bosque y esta paciente pues empezó como a respirar más tranquilamente, se relajó. Yo puse a su alrededor las ceras Manley de color por si quería hacer algo, le dije si quieres, si no estoy aquí contigo. Y bueno, pues cogió una cera, empezó a hacer toda esta maraña y luego cogió otra cera de color azul, hizo uno así y en esa poca voz que le quedaba dijo, me siento ahí dentro. Y yo le dije, ¿quieres que lo escriba? Me dijo, sí. Y bueno, pues cuando el doctor lo vio, pues claro, ella sopló muy fuerte así y digo, ¿te encuentras mejor? Y me dijo, sí. Pues de alguna manera ella pudo expresar a través de este dibujo cómo se estaba sintiendo en su cabeza y en sus emociones, pero que no era capaz de poder explicarlo, ¿no? Con esa maraña, ¿no? Y poco más, hasta aquí es lo que os puedo contar. Y sí que quiero decir que muchas veces los pacientes se encuentran muy solos, pero ya no solo porque están en el hospital de soledad, sino porque vivimos en una sociedad que vive de espaldas a la muerte y de espaldas a la enfermedad. Y no nos preparan a nadie. En esta sociedad, sobre todo la sociedad occidental, no nos preparan para la muerte, ¿no? Y vivir es morir. O sea, cada día cuando nacemos para morirnos nos vamos a morir todos, ¿no? Pero sí que a mí mi ilusión sería que hubiese más proyectos y más doctores como el doctor San Martín que tienen en cuenta la dificultad que es emocional para la persona que está en el final de su vida, porque no nos preparan para esto. Y que se les pueda facilitar actividades complementarias que con el apoyo y la ayuda de los profesionales de la psique, de la psicóloga, sí les pueda facilitar abrir y de alguna manera nombrar lo que les pasa e ir colocándose, porque irnos tenemos que ir, pero ¿cómo nos vamos? ¿Nos vamos con paz o nos vamos revueltos ahí dentro, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo así la despedida con este deseo, que haya más proyectos, además del mío, de otras disciplinas que ayuden a los pacientes. Gracias a todos por venir. Gracias.